Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este humilde canal de poesía. La música que escuchan ustedes de fondo pertenece a las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, quizá una de las obras más emblemáticas, junto con el Stabat Mater, la Creación o la Sinfonía número 94 en sol mayor del compositor austriaco Joseph Haydn, en su versión para pianoforte y a partir de una copia conservada en Salamanca desde 1800. Obra, por cierto, encargada por la Catedral de Cádiz. Tengan ustedes presente que España fue durante más de 300 años imperio hegemónico y además generador, cuyo instrumento de comunicación, compartido hoy por 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, fue cauce de expresión de las más elevadas ideas y de las obras literarias más excelsas. Pues bien, recientemente tuve oportunidad de asistir a un recital en la hermosa capilla mayor del monasterio de San Jerónimo en Granada, donde mi admirado y querido amigo Yago Mahugo nos deleitó con una magistral interpretación de la citada obra que ya en su día grabara para el sello Cantus y que es precisamente la que ustedes escuchan en este momento. Pues bien, diré a este respecto que el placer de la escucha y la observación atenta de la gestualidad del intérprete se ven acompañadas, incluso diría que acrecentadas por el placer intelectual que ya durante la cena me produjo conocer algunos de los detalles técnicos que encierra una partitura bien estudiada por Yago y que nos da idea de la dimensión creativa del músico. La emoción y la inteligencia son los dos, aspectos fundamentales de todo arte. Ninguna inteligencia sin emoción, pero vivan los corazones inteligentes. En los tiempos del autotune y del ChatGPT, abunda también para nuestra desgracia una poesía, si es que se la puede llamar de este modo, autojustificada únicamente en la supuesta sentimentalidad de su autor, pero en la que no se aprecia atisbo alguno de esa inteligencia especial que hace eficaz y comunicable la emoción. Si algo he aprendido de la reciente gira de presentaciones de Numen, que nos ha llevado por ciudades como Madrid, Córdoba, Cádiz, Granada, Motril y algunas pequeñas localidades como Lopera, alguna más que próximamente confirmaremos, es que los comentarios previos a la lectura de los poemas elegidos para cada ocasión, por supuesto mucho más escuetos que los de estos vídeos, han funcionado muy bien y no solo para un público culto o presumiblemente más familiarizado con este género literario. Tengo la impresión de que la deriva de nuestro tiempo ha sumido al ciudadano común en una crisis de literalidad que denota la atrofia de su sentido mítico, de esa intuición simbólica que toda verdadera poesía reclama y que rehúye del coloquialismo perezoso de que tanto gusta estas arbitrariedades egosentimentaloides y en puridad apoéticas tan extendidas. Disculpen si este juicio les resulta severo, pero es que desde hace tiempo vengo comprobando el estado de desoladora ruina que atraviesan nuestras letras y más concretamente la poesía más publicitada, rayana en la pura intrascendencia, en la ineptitud más clamorosa, en la ramplonería y el servilismo más acríticos. Hoy pasa por literatura y por poesía aquello que no lo es en absoluto y se soslaya el valor de lo que nunca dejó de ser literatura en su más estricta consideración. Ya no se sabe qué cosa sea la belleza y se menosprecian el conocimiento y las destrezas que conducen a la perfección de un arte. Y hoy, más que nunca, se ignoran deliberadamente las virtudes de ese órgano superior de nuestro espíritu que llamamos imaginación, la cual entabla una relación profunda con la verdad. La composición que hoy glosaré, ubicada en las páginas 53-54 del libro Numen, comienza por el eneasílabo sáfico puro pleno, es el poema Centellera. En virtud del primer sustantivo, vemos claramente que se trata de una composición metapoética, a saber, aquella en que el autor reflexiona sobre el propio hecho poético, o dicho de otro modo, se trata de un poema en el que el tema central es el propio poema, o sea, su naturaleza específica, la relación que a través de él se establece entre el autor y la poesía, o entre el autor y el mundo, o entre el autor y Dios, o la posibilidad o no de trascendencia. Asimismo, implica una meditación sobre los límites del lenguaje que la poesía más audaz
siempre explora, y sobre ese más allá de la conciencia lingüística del mundo, del que el poema trata de conquistar nuevas parcelas a fin de acrecentar los dominios del espíritu. De conseguirlo, el alma goza de una pasión particularmente exaltante que Descartes describió como la conciencia de la propia capacidad de obrar del alma, la alegría. La celebérrima Sinfonía número 9 en re menor, opus 125, del genial compositor alemán Ludwig van Beethoven, llamada más popularmente Himno a la Alegría, se cierra con un movimiento coral basado en la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, escrita en 1785 y reelaborada en 1808. Es más que probable que Schiller se inspirara en la homónima oda del poeta hamburgués Friedrich von Hagedorn de 1744, donde se perciben los ecos de la filosofía eudemonista de Shaftesbury, que también influyó en otro prerromántico del círculo de Schiller como fue Herder, y que vinculaba el origen del espíritu lírico a las celebraciones orgiásticas primitivas. No en los altares, sino en fiestas delirantes de alegría surgió, pues, la poesía, sentenciaba el principal impulsor del Sturmdrang. Tesis que en verdad no desentona con la lectura que de la fiesta hace más de un siglo y medio después el también alemán Joseph Pieper. Citando a Juan Crisóstomo, fiesta es alegría y nada más, siendo esencialmente la alegría, apunta Pieper, una manifestación del amor. De la antes mencionada Oda a la Alegría de Schiller, Beethoven extrae al comienzo, tras la breve introducción del propio compositor, los versos que siguen. Oh alegría, hermosa centella divina, hija del Elíseo, ebrios de entusiasmo penetramos, oh deidad, en tu santuario. El Elíseo no se refiere al palacio presidencial de la República Francesa, obviamente, sino al paraíso gentil de los bienhechores según la mitología clásica, un lugar delicioso reservado para las almas de los mortales elegidos por los dioses en razón de su ejercicio de la justicia o de su heroicidad. Curiosamente, en este Elíseo podrían las almas de los hombres seguir disfrutando de su oficio en vida, lo que parece confirmar aquella sentencia de Confucio: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, o de la eternidad, cabría decirse. La palabra que cierra el primer verso citado es Götterfunken, literalmente chispa, Funken, de los dioses, Götter. Dicha expresión rima con el final del verso tercero en el original. Feuertranken, literalmente ebrios tranken, de fuego, Feuer. El paralelismo semántico de la chispa y el fuego resulta más que evidente, dado que se trata de accidentes correlativos. La chispa prende el fuego, ese que Heráclito consideró el elemento primero y el principio de todas las demás sustancias. Por tanto, es su fenómeno germinal. Si fuego divino es la poesía, la chispa es inspiración. No por casualidad, el poema siguiente dentro del libro al que hoy estamos comentando está dedicado precisamente a la chispa y dice así. La chispa no es migaja mansa, no es escama de reverberación en los crepúsculos licuados, ni pavesa posada en una forma donde yacer inerte. No es grávida viruta, ni residuo mudo de la exfoliación del metal. Sustancia viva apenas sin volumen, inestable e inespecífica, la chispa es sacudida súbita de los frotamientos, la interjección de la materia, el grito de su caricia crispada. Loca huida de sí, oh cegadora diáspora, únicamente origen, un súbito relumbre en el fugaz autodeslumbramiento de la piedra. Raedura incandescente, consumiéndose en su propia avidez. La chispa es puro énfasis, el diminuto guijarro de luz que un besánico hondero lanza entre los cuerpos percutidos, urgente y aleatoria dispersión de un fulgor mayor, menudo meteoro de energía que la imaginación recrea en sus insomnios. Estos menudos meteoros de energía, estos aerolitos encendidos son las imágenes verbopoéticas que, según Saint Paul Roux, producen una étincelle miraculeuse, chispa o destello milagroso. Y aquí lo que más tarde André Breton, padre del surrealismo, llamará a sí mismo étincelle, centella, destello, chispa, fulgor. Esta centella es la que marca la emancipación espiritual del hombre y su ingreso en una nueva dimensión, la de lo maravilloso, le merveilleux, santo grial del surrealismo,
es decir, el espacio sobrereal donde la contradicción deja de ser percibida contradictoriamente y donde, armonizadas por fin sus fuerzas espirituales, puede el hombre reconciliarse con su naturaleza pseudodivina. La palabra encarna entonces el milagro de un lenguaje que el poeta fragua sumido en un estado de imantación total con el auxilio de la belleza. Y así, el fulgor etincelante que desprende cada una de las imágenes nuevas, capaces a su vez de reproducir ad infinitum el cortocircuito gozoso de la imaginación creadora que, merced a un azar objetivo, las ha provocado, dota al poema de una especial belleza convulsiva. Pues bien, la imagen arquetípica de la chispa genial secularizada por el surrealismo está tomada de la filosofía mística del dominico Eckhart de Hocking, o más conocido como Maestro Eckhart. Estamos hablando de siglo XIII y XIV, quien fue durante varios periodos profesor de teología en París. A este fenómeno del psiquismo profundo, scintilla animae, él la denominó Wünke, centella, chispa, o Wünkeling, centella pequeña, chispita, descrita como la cima más alta del alma, donde ésta se asemeja más a Dios. El símil del cortocircuito expresaría, pues, el apaciguamiento infinito, el placer supremo de la conciliación, el gozo sublime de la contemplación de lo bello, donde puede al fin el poeta fundar, según palabras del Hiperión de Hölderlin, el nuevo reino de la nueva divinidad. ¿Cómo no remitirme también a los caros versos de San Juan de la Cruz? Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Según comentó el propio místico español, el sentido de esta estrofa incide en que el amor dispuesta a él el alma irrumpe de manera repentina y breve porque, cito textualmente al santo, la centella a cada toque prende en la enjuta yesca. El poema es, según yo escribo al comienzo de mi composición, centellera de lo maravilloso. Este adjetivo sustantivado de carácter abstracto designa, pues, una categoría inserta en la tradición mística que acabo de mencionar. Luego no se trata de un mero adjetivo ponderativo, como cuando decimos que esto o aquello es maravilloso, en el sentido de excelente en su clase o muy grato, sino que lo maravilloso alude a una dimensión que produce sorpresa, extrañamiento, asombro, admiración, en suma, que suspende el juicio y nos revela un algo más profundo y exaltante. Con el neologismo de creación propia centellera, quiero decir que el poema es el lugar donde se producen y abundan estas centellas, estas chispas de lo maravilloso que late en todo lo real, cual indicios de que una vida más elevada y auténtica y más libre, por cuanto conforme a la necesidad espiritual del hombre, es aún posible. Merced a las asociaciones oníricas que urden las imágenes verbales del poema, lo maravilloso, que es el estado natural del poeta, emerge junto a la experiencia de lo bello. De ahí que yo utilicé el epíteto bellos tropos, siendo tropo una sinécdoque de las metáforas e imágenes verbales, figuras esenciales del arte poética. Rezaba el manifiesto del surrealismo, redactado por André Breton bajo el magisterio de Pierre Reverdy en 1924. Por cierto, este año se cumple el primer centenario de este movimiento y llama la atención pues, su práctica omisión total de las programaciones oficiales, quizá porque se tema que un movimiento tan subversivo pueda inspirar a los hombres y mujeres de hoy. En cualquier caso, decía, André Breton escribió en su manifiesto del surrealismo lo siguiente: digámoslo claramente, lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello, e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello. La ascendencia romántica es para mí clara al hilo de una serie de citas, por ejemplo, esta de Jean-Paul Richter, todo maravilloso, verdadero, es por sí mismo poético. O esta, por ejemplo, de Novalis, lo maravilloso es el elemento de los poetas. En cualquier caso, estos románticos, incluido también Schelling, toman la palabra de la poética renacentista italiana de Giovanni Pontano o de Torquato de Tasso. Volviendo al texto que nos ocupa, además de centellera, el poema es un osario, esto es,
el depósito sagrado donde se guardan los huesos exhumados de los sepulcros que han de ser ocupados por nuevos huéspedes. No obstante, el nuestro es un osario de lampos, o sea, un depósito de los huesos de esos fulgores mayores que son los relámpagos, también súbitos y fugaces. La imagen es audaz, ya que nos presenta el relámpago con los atributos de un ser vertebrado. ¿Y cuáles serían esas piezas articuladas que componen su esqueleto? No otra cosa que los rayos, en tanto que hiperbolizaciones de la centella. Lampo y centella son metáforas simbólicas de la inspiración, que es el concepto a que remite el título del libro Numen, a que pertenece este poema. La imagen registrada en esta primera estrofa es en verdad compleja, una imagen múltiple, compuesta de diversas imágenes simultáneas. A la dureza y compactación del hueso que sostiene la carne se suma la flexibilidad del látigo que la castiga, toda vez que el lampo restalla, como hace este instrumento, el elemento imagen del elemento imagen. Al ser sacudido con violencia, subyace aquí por tanto una sinestesia lumínico-auditiva. Pero la piel que azotan estos lampos es la memoria, entendida como la facultad que nos permite retener las imágenes de la experiencia. Además, la de la memoria es una piel curtida en el doble sentido de experimentada, madura, avezada y curada, es decir, tratada y preparada para su uso, luego también resistente a las adversidades por la costumbre de sufrirlas. Que la palabra memoria aparezca aquí justo antes de la palabra imaginación al comienzo de la siguiente estrofa no puede ser más pertinente, pues sin memoria no hay imaginación. Coherentemente, las musas, divinidades inspiradoras de las artes, son hijas de Zeus y de la titánide Mnemosine, que es la personificación de la memoria, de ahí que Homero también llamara a las musas mnemónides. Cuando la imaginación, esa potencia del alma que atesoran los poetas, interviene en la memoria de que se nutre, haciendo restallar en ella el látigo de un fulgor superior, el poeta crea imágenes nuevas, exultantes, autónomas, esto es, ya no condicionadas por la experiencia sensorial, o bien capaces de desencadenar fenómenos físicos sensitivos inéditos, como esa emoción viva con que la belleza tiene efecto en nosotros y que nos empuja a un reino extraordinario. No es que la imagen sea un flagelo cuya función consistiría en herir la piel de la memoria, dañar su tejido superficial, alterarla, como sucede a los locos, sino avivarla, servirle de acicate, de estímulo, espolearla. La imagen se identifica, pues, con el azote divino de la inspiración, cuya marca es el poema, impureza virtuosa que hiende el blanco inmaculado de la página, el silencio de una nada que anhela ser llenada por la palabra. El sustantivo que abre la siguiente estrofa es imaginación, entendida como la facultad creadora de imágenes, es decir, de esas chispas y de esos lampos que el poema guarda. Con ella no me refiero necesariamente a aquello que Santa Teresa llamó ingenua y graciosamente la loca de la casa, algo así como una alborotadora del pensamiento, sino a la facultad superior del genio creativo. En palabras del Marqués de Sade, la imaginación es el desencadenante de todos los placeres. Todo depende de la imaginación. ¿Acaso no es de la imaginación de donde nacen la felicidad y los placeres más intensos? Muy probablemente esta definición peque de exceso de hedonismo, si bien el concepto adquiere aquí una significación ultracatastemática, más allá de la mera ausencia del dolor. Decía Hermann Hesse en sus escritos sobre literatura que la vida es un juego de sombras, pero las imágenes de las cosas reflejadas en nuestras almas tienen una realidad profunda, inquietante. Pues bien, el órgano espiritual que permite generar y fijar en la conciencia las imágenes parciales del mundo, no como meros residuos mnemónicos del aparato sensible, sino como indicios de una realidad intangible, más elevada y profunda, que trasciende los límites de la percepción, es a lo que yo llamo imaginación, de ahí su soberanía, soberana obstetriz. Merced a esta potencia creadora, que como supo reconocer Jung, habla al espíritu y al corazón de la humanidad, nos es posible contemplar una dimensión mágica de lo real a través del grandioso juego de combinaciones transfiguradoras que encuentran en la obra de arte, orgánicamente dinámica y donadora de ser, su propia acción positiva y desinteresada. Esta obra no supone para el poeta una mera recreación caprichosa del mundo, sino la mímesis innovadora
de un modelo espiritual elusivo que añade un valor específico y autónomo a las imágenes creadas por esta facultad superior y original. Personalmente me alejo de la imagología surrealista por su alto cociente de arbitrariedad, muchas veces pues incurrente en el absurdo puro. Creo que el poema debe de obedecer a una lógica superior dictada por su grado de correspondencia con los mitos y arquetipos fundamentales del psiquismo universal. Por más paradójico que resulte, el límite es la condición de la libertad. La imaginación aparece aquí representada a través de una alegoría femenina. Es la obstetriz de los días, neologismo de creación propia con que hago referencia no ya solo a una comadrona o perita en partos, Mayeuta, como la madre de Sócrates, sino a la experta encargada de vigilar también las gestaciones y los puerperios. Los días recién nacidos simbolizan el comienzo de la vida, el despertar y la ascensión espiritual, la primavera y el renacimiento, la génesis del mundo y el impulso creativo. Pero la imaginación es también su amortajadora, es decir, quien pone la mortaja a los días, quien cubre con el negro sudario los días extintos. Por tanto, la imaginación cumple una función ambivalente. Rige el cielo total de los días y sus noches, de la luz y la oscuridad, en suma, las dos esferas del poema, la del orden racional y la del caos de las emociones inconscientes. Si la página en blanco es el sudario, la mortaja, la sábana santa en que la imaginación envuelve aquello que ella misma ha traído a la vida, entonces el poema es la imagen impresa de esa síndone, el testimonio tanatográfico de lo que ha sido y habrá de vivir nuevamente en el lector. Aquí hay una estructura condicional implícita cuya prótesis, si la imaginación no existiera, le corresponde una apódosis tácitamente expresada mediante una interrogación retórica, cuya figura central es Dios, el hacedor universal y la esencia divina que late en toda su creación. Tal como explico en el prólogo del libro Numen, concibo la naturaleza como un libro sagrado en que la majestad divina ha inscrito en caracteres de oro un mensaje de bienaventuranza para sus destinatarios que somos nosotros, creados a imagen y semejanza. Pues bien, en el poema que hoy gloso subyace esta imagen del mundo como un pergamino, es decir, como la piel curtida sobre la que Dios escribe sus versos, igual que el campesino rotura la tierra con su arado, encriptado en un código arcano, idioma de enigmas, que el hombre, su receptor, debe esforzarse en descifrar, lo que le exige emprender un camino de perfeccionamiento espiritual, de iniciación en los misterios del lenguaje divino a través de la contemplación, y que el temor, ese vértigo de la nada que el desfallecimiento de la fe provoca, vuelve menos inteligible. Algo parecido a como hace el lector de poesía, que debe familiarizarse con un lenguaje especial. La realidad es, pues, simbólica. Si la imaginación rige la primera estrofa y Dios el comienzo de la segunda, el poeta rige el resto de la misma. El poeta, podría decir también el filósofo y el santo, es el destinatario privilegiado que se deleita con el mensaje divino, cifrado en la naturaleza, pues de entre sus semejantes es el que está quizá más preparado, más curtido a la hora de interpretarlo. A continuación procedo a describir su razón de ser. La palabra meollo procede del latín vulgar medulum, a partir del étimo médula, cuyo cultismo es nuestra médula. A esta expresión popular, al menos en origen, aún se le otorga hoy una viveza y un colorido familiares. El meollo es el fondo, la parte principal y esencial de algo, su fundamento, y así decimos, por ejemplo, que tal o cual cosa es el meollo, o sea, la cuestión de fondo de un asunto. Frente a otras expresiones, esta resulta más eufónica, sobre todo en relación con el anterior gozosos y el inmediato bellos tropos. La palabra oficio es una anfibología, pues encierra el mismo doble sentido del título de mi poemario anterior, Los oficios, de 2015. Por un lado, oficio en el sentido profano de empleo, ocupación habitual o profesión. Por otro, su sentido religioso como oficio divino, en referencia a la oración litúrgica estructurada, himnos, antífonas, salmos, citas bíblicas que los cristianos rezan en torno a las horas canónicas. Y en síntesis, el oficio del poeta como mester, como ministerio, como servicio, como vocación. Etimológicamente, la voz oficio procede del latín opificium, esto es
acción y efecto de obrar, es decir, hacer, facere, una obra, opus operis, en ofrenda a Dios o a los demás. En España, los oficios mecánicos, sastre, herrero, zapatero, fueron considerados viles, esto es, opuestos a la condición de noble y, por tanto, incompatibles con la hidalguía y los cargos públicos, hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, los maestros de tales oficios solían agruparse en gremios y tenían un cierto reconocimiento social. De hecho, muy a menudo eran sus aprendices o ayudantes quienes se encargaban de los aspectos materiales de su tarea, frente a las profesiones verdaderamente envilecedoras como la del pregonero. Recordemos, por ejemplo, al Lazarillo de Tormes, la del verdugo, la del matarife e incluso la del comediante. El afilador, que a continuación aparece, sería un trabajador vil, como el material de los utensilios que afila, oficio mecánico muy humilde y que exige un trabajo físico. Si bien este poema dignificó poéticamente su condición asimilándola a la del mago e incluso a la de un dios. Pero, ¿cuál es el fundamento del obrar del poeta? Precisamente a través de la síntesis de lo elevado y lo bajo, de lo noble y lo indigno, exaltar el mundo como grandiosa obra de Dios a través de imágenes rítmicamente dispuestas, emulando así al Creador. Luego el poeta reproduce en su poema ese intrincado jeroglífico de Dios expresándose en su propio idioma de enigmas, con cuyas bellas evocaciones estimula la inteligencia superior del hombre. Y debe hacerlo además sin pedagogía, esto es, sin una pretensión instructiva, sin ánimo de sermonear, sin moralina. De hecho, la tarea del pedagogo es, etimológicamente hablando, conducir a los niños. Se entiende que por la senda del conocimiento y de la razón, pero tal vez no exagero al afirmar que más bien el pedagogo se encarga de matar la niñez. Por el contrario, lo que hace el poeta, como el afilador de la segunda parte del poema, es maravillar a ese niño que todos conservamos, provocar nuestro asombro, aniñarnos en el mejor sentido, no puerilizarnos como hace la moderna pedagogía, ni infantilizarnos como hacen la publicidad, los medios de comunicación y la política. Así el poeta, cuyo oficio consiste más bien en no tenerlo, evoca en imágenes hermosamente ritmadas los trabajos humildes que reproducen a escala infinitesimal la acción creadora de Dios, y lo hace exaltando una realidad fecundada por la imaginación, la más elevada de nuestras facultades superiores. ¿No era Jesús un humilde carpintero y no es Dios, después de todo, el primer alfarero? A partir de la siguiente estrofa, un ejemplo. Los niños del barrio o de las calles circundantes, a los que asigno el sustantivo colectivo piara, que entraña una animalización popular, rebaño de ovejas o en su defecto manada de yeguas, cerdos, etc., acuden al son del afilador, no tanto por la música en sí, como veremos. La del afilador es, en verdad, una figura antitética del flautista de Hamelin. Esta figura aparece ya en uno de los poemas de un libro de 2006, Cazamariposas. Ese poema se titula Melancolía, aunque en él llamo al afilador amolador. Recuerdo de mi infancia muchos oficios que se han perdido con el tiempo. Por ejemplo, la de los piconeros que vendían ese carbón menudo que encendíamos en casa para poder calentarnos. Por ejemplo, la del lechero que pues traía de puerta en puerta pues las leches de sus cabras, de sus vacas, para que nuestras madres la pasteurizaran, hirviéndola. O recuerdo, por ejemplo, la figura del sereno que aparece en un importante poema Vía del poemario Los Oficios del 2015. Pues bien, la vecilla del arrabal no es otra cosa que el chiflo que hace sonar el afilador, un sencillo instrumento de viento fabricado en plástico que los afiladores hacían sonar en rápidas escalas ascendentes y descendentes, escalas pánicas, tan características, pero cuya estructura tubular recuerda a la siringa, instrumento rústico compuesto de varios tubos de caña sujetos unos al lado de otros, formando escala musical y que soplaban los pastores de las antiguas églogas. De hecho, la siringa es el instrumento de Eutérpe, musa de la música y de la poesía pastoril, de ahí la referencia al rebaño por medio del sustantivo piara. A esta especie de zampoña se la conoce también con el nombre de flauta de Pan, dios campestre de los pastores y los rebaños en la mitología griega, dotado de atributos caprinos como cuernos y pezuñas, lascivo, por ello es también dios fálico de la fertilidad, muy semejante a los sátiros,
acogido en su cortejo por Dionisos, dios del vino y del entusiasmo, y especialmente venerado en su Arcadia natal, región del Peloponeso que, asimilada al mundo pastoril clásico, inmortalizado en las églogas, ha quedado como epónimo del lugar idílico. Tal es así que todo Beatus Ile, en referencia al tópico horaciano, es una metonimia arcádica. Pan, poseedor también de habilidades proféticas, enseñó a tocar la siringa a Dafnis, joven pastor siciliano, probablemente erómeno, es decir, pareja pederástica de la citada divinidad, o según otras versiones, hijo de Hermes, dios mensajero, el Mercurio romano que citamos en un vídeo anterior a propósito de la alegoría de la primavera de Botticelli, y divinidad de los rebaños. Según esta genealogía podría ser incluso hermano de Pan, pues entre las variantes conocidas se encuentra la paternidad atribuida a Hermes junto con una ninfa. Sea como fuera, a Dafnis, no confundir con la dríade Dafne, pretendida por Apolo, aunque ambos comparten etimología en referencia al laurel, ella porque se convirtió en uno, él porque nació en un bosque de laureles. A Dafnis, decía, se le atribuye la invención de la poesía bucólica, cuya musa es Talía, o sea, Talo, la floreciente. Recordemos ese mismo vídeo en que la citamos como una de las 3 cárites u horas áticas, concretamente la correspondiente a la primavera. Esta la cual también es musa de la comedia, lo que liga a esta deidad al espíritu festivo. No en vano, Pan, que en griego significa todo, recibió este nombre de los dioses olímpicos porque al contemplarlo por primera vez, todos sintieron un gran regocijo. Ello concuerda con la alacridad referida en nuestro poema, su alacridad, el inmóvil ciclista de las escalas pánicas, y que designa la alegría y presteza del ánimo en la realización de alguna tarea. La alacridad es la cualidad de alacre, de latín alacer, alacri, igual que alegre, con el que comparte etimología, pero que denota acción y movimiento. La alegría pone más el acento en el espíritu, la alacridad en el cuerpo. Esto supone una síntesis, con el adjetivo con que se coordina esta expresión, inmóvil, ya que el afilador se desplaza en bici, de ahí ciclista, bueno, más antiguamente en burro, ¿no?, o en mula. Pero en el desempeño de su oficio permanecía en posición estática, con la rueda trasera levantada para no desplazarse al hacerla girar, ya que la piedra molar se activaba con el piñón trasero accionado por los pedales, hélices de bielas, de la siguiente estrofa, a saber, barra o palanca que une el pedal al plato. El sintagma, las escalas pánicas, hace referencia a la típica sucesión diatónica o cromática de las notas musicales que el afilador realiza con su flauta de pan, aunque también irónicamente a las distintas paradas que efectúan los ciclistas en las metas parciales de competiciones mayores, así pruebas como el famoso puerto de montaña Tourmalet dentro del mítico Tour de Francia, quien nos recuerda las hazañas de nuestro Miguel Indurain, aquel primer lustro de los años 90. Se dice que Pan, dios también de las brisas crepusculares, fue amante de la diosa Selene, de la que recibió sus favores a cambio de una manada de bueyes blancos. Selene es la diosa y personificación de la luna, de modo que la metáfora de la luna como girándula molar es aquí mitológicamente pertinente. La muela rodante, esa piedra que acciona el afilador con su hélice de bielas, es un disco de corindón que la ensoñación poética asimila a la luna. El afilador es presentado como un brujo ignipotente, quiero decir, dominador del fuego. Un sobrio, en cuanto que humilde y austero, pero también aparentemente parco en entusiasmo, artificiero de las rúas. Como dicho disco desprende chispas cuando le es aplicado el metal servil, es decir, el utensilio doméstico, cuchillo de cocina, tijeras de costura o apero agrícola, hacha, hachuela, hoz, etc., que los vecinos entregaban al afilador por estar ya algo romos y necesitar una pequeña puesta a punto, dicho disco se asemeja a una girándula, también llamada rueda de fuego, propia de los espectáculos pirotécnicos, rueda llena de cohetes que gira despidiéndolos. Recordemos el poema caligramático de Guillermo de Torre, titulado precisamente Girándula, publicado en los años 20. Por ello, el afilador era, decíamos, un artificiero. Su principal instrumento de trabajo es ese esmeril, esa rueda de corindón que vomita destellos, lampóbomo, otro neologismo de creación propia en que se repite el lexema lampo, que desprende chispas, las del poema Centellera, del mismo modo que la luna desprendería las estrellas cual girándula molar en las claras noches primaverales. Semillas de luz que siembran el terruño árido tras la primera labranza del alma
en su contemplación de la grandeza celestial, imitación diurna de la galaxia. En su momento barajé incluir una imagen inspirada en el libro de Job, donde éste nos describe las fauces de Leviatán, de las que saltan chispas de fuego, como las chispas se levantan para volver por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Semejante carga semántica de la chispa como atributo de un fuego impío que merece ser castigado en su propia consunción aparece también en los libros de Isaías, igualmente perteneciente a la Antigua Alianza, y Santiago a la Nueva Alianza. Pero rehusé esta opción dado que el sentido de la imagen axial del poema es muy diferente y más bien encaja con cierta tradición simbólica. Piénsese que desde un punto de vista cabalístico, la chispa significa el origen emanantista de la existencia individual a partir de un centro en dispersión. Las almas son las centellas que emanan de Dios. Por tanto, la circularidad de la muela rodante encaja mejor con este simbolismo espiritual. Por otro lado, las chispas son las imágenes creativas que emanan de ese otro centro irradiador que es el genio poético. Y es que todo gran artista, sea cual sea su modo de expresión, trabaja a partir de imágenes. Nuestras chispas prenden el rostro de esos niños que acuden a la llamada del afilador como vivas centellas ellos mismos de entusiasmo. Como confesión personal les diré que de niño, pues los amigos apenas teníamos unos cuantos juguetes, pero nos la arreglábamos para hacer del mundo nuestro campo de juego y construíamos con cualquier cosa, con lo que tuviéramos a mano, pues posibilidades para nuestro esparcimiento lúdico. Los niños de hoy, y esto es una reflexión personal, se crían con tablets y videoconsolas de última generación, con unos gráficos 3D impresionantes, etc. Pero como no tienen que hacer uso de la imaginación, se muestran escaso interés por el mundo y carecen de creatividad. Son unos viejos prematuros. Durante mi infancia, alguna vez lo he contado a los amigos, pues quienes nos juntábamos, los niños de entonces del barrio, pues, o de las calles circundantes, íbamos a jugar al vertedero municipal que teníamos muy cerca de casa entonces. Es decir, que literalmente jugábamos en un muladar. Y allí encontrábamos pues todo tipo de opciones para el ocio. Construíamos casetas con cajas de madera, nos lanzábamos por la pendiente de basura subidos en cajas de fruta o dentro de sacos, saltábamos el arroyo fecal con varas de varear los olivos, a modo de pértigas. Hacíamos todo tipo de diabluras y además en unas condiciones poco asépticas que nos hicieron resistentes como bacterias. Y también degustábamos lo que llamábamos arrezú, que es el rizoma del palodú. Recuerdo que alguna vez encontrábamos tuberías. Entonces las tuberías eran de plomo. Saben ustedes que el plomo se puede fundir a una temperatura no excesivamente elevada. Así que cogíamos un cazo que pudiéramos encontrar también allí, ¿no? Y lo calentábamos al fuego. Fundíamos el plomo y en unas piedras que habíamos tallado moldes en forma de corazón o de estrella, porque eran muy sencillos, pues hacíamos estrellas y corazones de plomo que por acción de una alquimia especial transmutábamos en oro, en el oro del entusiasmo. Y literalmente allí poníamos en valor la basura y trocábamos el más pobre e inservible de los objetos en fetiches mágicos. Nuestra mente infantil actuaba de forma completamente diversa como lo hace la mente adulta, penosamente construida con el material de desecho de nuestros antiguos sueños. En aquel vertedero parecíamos soberanos de un mundo fastuoso concebido a la medida de nuestra imaginación, que es la palabra sagrada de este poema, esa gran fuerza impulsora de la vida subjetiva que los tiempos actuales
parecen querer extinguir y que los poetas, los poetastros, diríamos más bien, actuales parecen también querer anular. No teníamos nada y éramos los felices usufructuarios de todo. Pues bien, si han llegado ustedes hasta aquí, les pediré, ¿por qué no?, que den like al vídeo antes de realizar la lectura íntegra del poema y que se suscriban al canal. Es el poema centellera de lo maravilloso, osario de los lampos que restallan en la curtida piel de la memoria. Sin la imaginación, soberana obstetriz de los días y su amortajadora, ¿qué versos dispondría Dios en su idioma de enigmas sobre este pergamino que el temor emborrona? ¿Y quién, sino el poeta, es gozoso destinatario del intrincado jeroglífico? ¿No es meollo de su oficio jugar los bellos tropos que evocaren la humilde dignidad de los trabajos menestrales y sin pedagogía exaltar en imágenes rítmicamente el mundo? Una piara de niños acude al son de la siringa, avecilla del arrabal con que reparte mágicamente su alacridad el inmóvil ciclista de las escalas pánicas. ¿Acaso no es la luna girándula molar que a pedales acciona con su hélice de bielas, o brujo ignipotente, el sobrio artificiero de las rúas? Rozando apenas el metal servil, del tal ampóbomo esmeril, enérgicas centellas saltan, cual semillas de luz que el ávido terruño ansía tras la primera labranza, inflamando de asombro los agolpados rostros en la infantil cañada, diurno remedo de la Vía Láctea.